Willkommen, bienvenue, welcome, Fremde, étranger, stranger, glücklich zu sehen, je suis enchanté, happy to see you, bleibe, reste, stay, wir sagen willkommen, bienvenue, welcome. Bienvenidos a este episodio tan especial de Traductología. Estamos nuevamente pasando por la fecha 31 de octubre. Entonces así va pasando el tiempo, va pasando las épocas, los años y cambian las temporadas y seguimos pensando en el asunto lingüístico, en las lenguas, en la traducción, en la comparación lingüística, en cómo las lenguas interactúan entre sí. Entonces, pues es de lo que vamos a hablar en esta ocasión. Naturalmente, pues algunos de ustedes ya anticipan que es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Aquí hemos dedicado pensamiento, hemos dedicado muchas ideas a un personaje alemán, sí, por allá del siglo XVI sería, o sea, se ubica en los años 1500, sí, digamos, de la época de Alemania, de lo que hoy en día es Alemania, en la Europa central y todo eso que fuimos y lo fuimos a ver en dos ocasiones, en el año de 2015, en el año 2017 estuvimos en esos espacios. Entonces, pues bueno, resulta que es un personaje, es naturalmente Martín Lutero. Entonces hoy es 31 de octubre y bueno, me gustaría empezar diciéndoles que, o sea, si tuviera un piano en este momento estaríamos tocando tocata y fuga porque, pues, eso, Bach, sí, Johann Sebastian Bach, que es tocayo mío también me llamo Sebastián ahí de paso. Pues básicamente la música de Johann Sebastian Bach, como dice Diana Uribe, pues es la banda sonora de la Reforma Protestante. Entonces, eso quiere decir que las iglesias protestantes escuchaban la música de Bach, Bach escribía música para las iglesias protestantes, etcétera. Entonces, todo eso es un momento histórico del espacio de habla alemana que fue la Reforma Protestante, está ambientado por Bach. Entonces, bueno, si tuviéramos un piano acá funcionando, pues es lo primero que les tocaría. Así que bueno, empezar contándoles acerca de la Reforma Protestante, contándoles acerca del año de 2017. Entonces, una cosa muy, pues, sin ponernos muy mágicos y muy numerológicos, una cosa muy mágica, digamos, haber estado en el año 2017, durante octubre del año 2017, porque en ese momento, octubre de 2017, se cumplieron pues los 500 años de la Reforma Protestante. Entonces los 500 años de la Reforma Protestante en el contexto alemán es una cosa muy importante que pues nosotros acá de culturas pues más bien católicas, que más bien tenemos la cultura de lo que nos dejó España, etcétera, pues nosotros tenemos más bien como, exacto, no tenemos muy clara la historia de qué fue lo que pasó allí con pues, los alemanes que hicieron su reforma protestante. En fin, es una cosa que más bien la desconocemos en de este lado de la historia, digámosle, porque eso también es un asunto lingüístico, digamos, un asunto de, digamos, no saber el idioma alemán, digamos, ¿para qué necesitaríamos meternos en estos temas de Lutero y de la traducción de los textos bíblicos y etcétera para aprender alemán? Pues es así, uno puede ser el más ateo del mundo, ser muy religioso o no serlo, pero lo cierto es que la lengua alemana que hablamos hoy en día tiene que ver con el alemán de Lutero, así de simple. O sea, esto es un comentario de Thomas Mann, por ejemplo, el que escribió La muerte en Venecia. Entonces, Thomas Mann dice que básicamente la traducción de la Biblia de Lutero es pues como la piedra angular, digamos, de lo que es el idioma alemán que se habla hoy en día. Entonces, en 2017 los alemanes estaban pues celebrando muy fuertemente los 500 años de la Reforma Protestante y entonces muchas cosas nos contaban allí. Entonces, pues una anécdota que yo a veces la he hecho por ahí en las transmisiones es que pues bueno, en el centro de Hannover, ¿sí? Hannover es la capital del estado de Baja Sajonia, que fue donde yo viví durante 10 meses. Entonces fuimos a visitar la capital del estado, era la ciudad de Hannover. Entonces, como estábamos en los 500 años de Lutero, ¿cierto? En 2017, pues habían chicos con banners, así, con pancartas en las calles,
que decían, no recuerdo en este momento la frase en alemán, me gustaría acordarme, pero no la recuerdo, pero sí que al entenderla, o sea, lo que decía allí en todo caso era que o sea, más o menos Hitler, ¿ok? Había llevado a cabo las ideas de Martín Lutero. O sea, como que digamos que hay unas ideas antisemitas en contra de los judíos, digamos, que se pueden encontrar ya en tiempos de Lutero, ¿sí? Tiempos muy anteriores al tiempo del nacionalsocialismo, que es apenas en 1933. Entonces, como siempre, la apertura de nuestros programas es willkommen, bienvenue, welcome, que es la bienvenida de los alemanes a toda esa diversidad de gente que va a llegar ahí a copiarles de su proyecto, del nacionalsocialismo, etcétera. Cabaret es el momento en el que se está acabando la República de Weimar y suben los nazis, lo que en alemán se conoce como el Machtergreifung, ¿ya? En español, naturalmente, es la toma del poder. Es la toma del poder en fin, entonces que Hitler había llevado a cabo las ideas de Lutero, claro, es decir, eso en el año de los 500 años de la Reforma Protestante es una cosa como pues de polémica, exacto, muy de alemán, muy de europeo. Ellos pues con su libertad de expresión se la toman en serio, digamos, se toman en serio el asunto de que uno puede usar el poder de la palabra para discutir ideas, debatirlas. Entonces, es que decir eso en público es, digamos, muy tremendo porque pues, Alemania es muy luterana. Alemania es una sociedad, pues, que todavía, pues, cree mucho en Lutero. Es decir, yo recuerdo un profesor que yo conocí en un hostal, me quedé allá. Entonces, bueno, el man, digamos, prendió la luz así el cuarto, ¿ok? Y yo le dije, es verde Licht. Es verde Licht. Son las palabras de la Biblia para cuando el Señor está creando el mundo y dice, hágase la luz. Entonces, ahí está la palabra alemana Licht, que tiene que ver con la palabra inglesa light. Entonces hágase la luz, es verde Licht. Y yo le dije eso y el man empezó a hablarme como media hora de la traducción de Lutero, que Lutero era muy importante en Alemania. ¿Qué tal? Sí, claro, yo sé todo eso. Obviamente lo sé. Yo siempre tan sabiendo cosas. Entonces el man explicándome que Lutero era una cosa muy importante en el contexto alemán, claro. Entonces eso es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Vamos a hablar de, bueno, Hit Lutero casi un poquito. Es que es cierto, es verdad. O sea, me da risa porque es cierto, digamos que Martín Lutero sí tiene unos escritos antisemitas. Eso lo vamos a ver ahorita con Bolaños, nada más. Entonces ahorita vamos a ver de qué les estamos hablando. Entonces, bueno, eso fue 2017, eso fue ya hace pues 6 años del segundo viaje a Alemania. Entonces estamos mirando a ver qué hacemos para ir por tercera vez allá. La tercera es la vencida. Alle guten Dinge sind drei, the third time's the charm, dirían en inglés, ¿ok? Entonces vamos a ver a qué otro evento importante de la vida vamos a ir a qué otro evento importante en la vida de Alemania nos va a recibir allá. Vamos a ver con qué nos encontramos. Tenemos un proyecto ahí de hacer una cosa con abejas, con zánganas, con un mundo donde las obreras trabajan y las zánganas se llevan el pan, se llevan la miel, se llevan el fruto del trabajo de las obreras. Vamos a hablarles de eso. Vamos a hacer una historia sobre abejas. Vamos a ver si una historia sobre zánganas nos lleva a Alemania por tercera vez. Vamos a ver si eso ocurre. Usualmente las cosas que me he imaginado que van a pasar acá en el podcast suceden, pasan. Entonces, pues vamos a ver. 500 años de la Reforma Protestante, 500 suscriptores ya casi aquí en el YouTube. Se supone que se desbloquea allí algo cuando uno llega a los 500 suscriptores. Bueno, vamos a seguir acá tirando contenido, echando acá cosas sobre lengua, sobre traducción, en fin. Entonces, bueno, esa fue toda la introducción. Hicimos una introducción de casi 10 minutos. Entonces, con eso vamos directamente a hablar del tema de Lutero. Entonces, primer punto, fe de erratas, ¿ok? Entonces errar es humano, así es simple. Eso es una frase de San Jerónimo, que es pues obviamente el nombre sagrado, sí, él tiene una frase que dice errare humanum est, ¿ya? Entonces, bueno, pues somos humanos, podemos equivocarnos. Incluso el profesor Sergio Bolaños se puede equivocar, digamos. Entonces, pues aquí hemos hablado muchísimo de Bolaños, hicimos unos videos, unos cortos ahí sobre Bolaños, explicando quién era, qué había escrito, en fin. Bolaños es para mí un profesor muy importante porque, pues, en mi opinión, es uno de los que de verdad sabe las lenguas que dice saber. Entonces, uno tiene que ser en serio muy consciente de sí mismo para decir en público que uno sabe alemán y que uno sabe francés y que uno sabe inglés y que uno sepa la lengua que sepa. Uno tiene que saber
entender qué es lo que está queriendo decir allí y no todo el mundo lo tiene muy claro. ¿Qué es saber bien alemán? O que sus profesores de la Universidad Nacional están todos muy bien formados con ese programa de filología de idiomas. I don't think so, no lo creo, no lo creo. Eso no debería ser un departamento de lenguas, eso debería ser, en mi opinión, una facultad de traducción donde se enseña a hacer doblajes, donde se enseña a ser subtitulado. Pero eso, o sea, te digo, eso a los profesores como les entra por un oído, ahí sí como uno dice, les entra por un oído porque absolutamente nada van a hacer. Entonces eso no es ni un departamento de lenguas, ni una facultad de traducción, ni absolutamente nada. Entonces estamos muy atrasados en todo lo que es estudios de traducción y traductología. Entonces no solo en la Universidad Nacional, o sea, digamos, pues no sé, ¿qué otras universidades le meten la ficha al asunto de traducción y traductología? La Universidad de Antioquia. La Universidad de Antioquia sí que tiene su maestría en estudios de traducción y traductología. No se podría ir allá a Antioquia a hacer ese programa. Aquí en Bogotá no, así es simple. Entonces, ni departamento de lenguas, ni facultad de traducción, ni nada. Entonces, nos falta mucho en todo lo que es estudios de traducción y traductología. Así que bueno, volviendo a Bolaños, Bolaños es un tremendo, así de simple es lo que es Bolaños. Entonces, bueno, incluso Bolaños, siendo tan tremendo, pues se puede equivocar. Entonces aquí yo le cogí un error a Bolaños que a mí me da pena ir a decírselo. O sea, yo hace como 2 semanas me fui a encontrar con Bolaños y le dije, profe, mire, quiero hacer un artículo, etcétera. Bueno, entonces Bolaños tiene un error acá. Entonces, miren, hemos dicho que ese es el libro que él publicó el año pasado, se llama Teoría y Práctica de la Traducción. Es una aproximación metodológica a traducir, cómo enseñar, cómo aprender a traducir y a través de la traducción aprender lenguas extranjeras. Así es simple. O sea, en tiempos del enfoque comunicativo, una cosa muy asustadora que los institutos llaman de comunicative ansatz, a la cual hay que tenerle miedo, mucho miedo. Entonces, no, son teorías, la teoría de traducción es otra. Entonces, bueno, aquí defendemos la teoría de la traducción, también la práctica, por supuesto. El error de Bolaños es el siguiente. Él dice acá, miren, el 10 de noviembre de 1517, Martín Lutero fijó en la puerta de la iglesia de Wittenberg 95 tesis redactadas en latín que habrían de ser la semilla de lo que posteriormente se conocería como la Reforma Protestante. Nada más. Entonces, pues eso es la introducción de todo lo que vamos a hablar ahorita. Entonces, bueno, aquí el dato es que eso no es el 10 de noviembre. O sea, no, aquí Bolaños dice 10 de noviembre de 1517, Martín Lutero fijó las 95 tesis en Wittenberg. Wittenberg es una ciudad en el estado federado de Sajonia-Anhalt, más o menos en el centro de Alemania. Era uno de los estados que pertenecía a la Alemania comunista. Eso es Sajonia-Anhalt, allá queda Wittenberg. Pero eso no fue el 10 de noviembre. La fecha 10 de noviembre, ¿qué es? Según otras fuentes que he investigado, 10 de noviembre es el nacimiento de Martín Lutero. Pero no es el de las 95 tesis, es el nacimiento de Lutero, es el 10 de noviembre. Pero uno va a Alemania, no les digo, yo estuve en octubre de 2017, 500 años de la Reforma Protestante, entonces decían eso, que eso ocurrió el 31 de octubre, ese día yo tuve clases porque yo el semestre lo empecé más o menos el 22 de octubre, entonces el 31 de octubre, obviamente la profesora de Landeskunde y estudios culturales, etcétera, nos echó el cuento de Lutero, y que Lutero, y que Lutero, y que Lutero, y que a las 3:17, es decir, a las 15:17, por el año de 1517, ¿cierto? Entonces suena música de Bach y empiezan las misas protestantes y en fin, pues Alemania sigue siendo muy luterana, digamos, allá hay movimientos muy ateos, pero pues Lutero es muy importante allá en todo ese contexto. En todo caso, eso no ocurre el 10 de noviembre, ocurre el 31 de octubre, que es el día en el que estamos en la fecha 31 de octubre. La importancia de la fecha que vamos pasando para Europa también es que es el comienzo del invierno, entonces tienen que cambiar pues los horarios, en fin, entonces eso es, digamos, uno irse allá a ver por primera vez la nieve y etcétera. Entonces, bueno, es el error que hay que corregir acá Bolaños, no es el 10 de noviembre, es el 31 de octubre, eso lo imprimieron acá en la editorial de la universidad y bueno, etcétera. Incluso la Universidad Nacional pues puede ser muchas cosas, pero bueno, mira, ahí sí como dicen, fe de ratas, sí, hay que decirle a Bolaños, mire, profe, esto quedó mal, bueno, etcétera. Vamos a seguir leyendo a Bolaños que nos dice acerca de Lutero. Entonces, Lutero, ¿ok? Quien era teólogo y fraile agustino, condenaba, entre otras cosas, la práctica de la Iglesia Católica de cobrar dinero por las indulgencias, es decir, por el perdón de los pecados.
El texto habría pasado inadvertido y no hubiera tenido el impacto y la difusión que tuvo de no ser porque fue traducido al alemán, ¿sí? Y a las demás lenguas europeas vernáculas de manera subrepticia, pero muy rápidamente gracias a la imprenta de tipos móviles que Johannes Gutenberg había inventado unas décadas atrás, hacia el año 1455. Las tesis también ponían en entredicho directamente la autoridad del Papa. Lutero fue convocado a la Dieta de Worms en 1521 y le exigieron que se retractara. No lo hizo y por ello fue declarado hereje. Todo hacía prever que podría sufrir la misma suerte del filósofo y teólogo checo Jan Hus, a quien la Iglesia Católica había condenado a morir en la hoguera por sus ideas heréticas en el siglo anterior. Sin embargo, Lutero recibió el apoyo de Federico el Sabio y logró huir al castillo de Warburg, donde habría de emprender la traducción del Nuevo Testamento y posteriormente completaría la traducción de toda la Biblia, pues eso es lo que hace Lutero, nada más traducir toda la Biblia al alemán. La vida de Lutero no estuvo exenta de polémicas. En un comienzo, su reforma se encaminaba a desconocer el poder y la legitimidad del Papa católico, claro, pero se resistía a cuestionar la autoridad del emperador Carlos V, quien había desatado la persecución de Lutero por su posición herética contra la Iglesia Católica. Cuando se presentó una revuelta del campesinado, los manifestantes creían que Lutero los iba a respaldar, pero en vez de ello pidió en un escrito titulado Wieder die mordischen und räubischen Orden der Bauern, ya, en alemán, en español, contra las cuadrillas de campesinos, asesinos y asaltantes. Un texto de 1525 que la nobleza defendiera sus prerrogativas y reprimiera este levantamiento, obra del demonio a sangre y fuego. Asimismo, en otro escrito, Von den Juden und ihren Lügen, de los judíos y sus mentiras, planteaba que los judíos debían ser expulsados del territorio protestante y además sus sinagogas debían ser quemadas. Entonces Bolaños aquí dice, miren, dice, quizás se puedan encontrar similitudes entre estas declaraciones antijudías de Lutero, quien tenía posiciones totalmente extremas e inflexibles, y el antisemitismo nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces yo he dicho que aquí Bolaños lo que intenta es ser prudente, digamos, porque pues sí, él aquí dice que quizás, o sea, que de pronto se puedan encontrar similitudes, pero bueno, pues no sé, o sea, allá en la Alemania, o sea, ellos sí claramente ven, pues que eso es un texto que se llama así, pues se llama Von den Juden und ihren Lügen, o sea, Dios mío, bueno, sigamos leyendo. Lutero descuella sobre todo por la traducción de la Biblia al alemán, que fue la primera que se realizó directamente desde los textos griegos, hebreos y arameos, a diferencia de otras versiones previas que se habían basado exclusivamente en la Vulgata de San Jerónimo. Lutero contribuyó asimismo a la consolidación de la lengua alemana en el siglo XVI, que en el siglo XVI presentaba una fuerte fragmentación dialectal en todo el territorio de Alemania. Bueno, alemán. Conviene aclarar que para la traducción de la Biblia, Lutero contó con un equipo de ayudantes y colaboradores que trabajaron con esmero en la labor. Hoy en día podemos decir que se trató de un complejo trabajo de colaboración lingüístico-filológica. Lutero plasmó sus ideas acerca de la forma como traduce a partir de su propia experiencia como traductor de la Biblia y las ilustró con ejemplos tomados de ella. En la situación convulsionada en la cual se encontraba, donde ya había sido declarado hereje, Lutero se vio en la necesidad de responder a diferentes cuestionamientos de los papistas o partidarios de la doctrina del Papa y acerca de los textos canónicos de la Iglesia Católica. Para ello, acudió al escrito, muy bien, Sendbrief vom Dolmetschen, hemos hablado naturalmente en español, es la circular de la traducción. Pues aquí Bolaños dice circular sobre la traducción. Pues no, donde da respuestas a algunas inquietudes sobre la exactitud y fidelidad de su traducción frente a los textos originales. Hay una reflexión inicial sobre la forma como tradujo Romanos 3 y la controversia que generó en su momento. Exacto. Entonces nosotros cuando hicimos esos episodios sobre los bíblicos, hablamos de este episodio, hablamos del episodio de Daniel, ¿sí? de Romanos 3, ¿sí? de Arbitramur hominem, ¿sí? Entonces, claro, esto todo es de Bolaños, claro, Bolaños es muy importante para todo este proyecto de idiomas, de lenguas. ¿Eh? Entonces dice,
La gracia y la paz de Cristo. Respetable y conspicuo, estimado señor y amigo, he recibido vuestro escrito en el que me pide que informe acerca de dos cuestiones. Primer lugar, ¿por qué en Romanos 3 he traducido las palabras de San Pablo arbitramur hominem justificare ex fide absque operibus? Por consideramos que el hombre se salva sin las obras de la ley, solo a través de la fe. Y además me indica cómo los papistas se sublevan sobremanera porque en el texto de San Pablo no está la palabra sola y consiguientemente no se debe tolerar semejante añadido en la palabra de Dios. En segundo lugar, si los santos difuntos rezan por nosotros, pues en la escritura se lee que los ángeles rezan por nosotros. Entonces, esto es la pelea de Lutero, es que él dice, bueno, está bien, esos textos pues vienen del hebreo, del griego, de unos idiomas ahí que pues la gente en sí no habla y se quedan con las traducciones. O sea, hoy en día pasa lo mismo, hoy en día no podemos decir que, bueno, ¿quién puede traducir el texto? Perdón, no traducirlo, interpretarlo. ¿Quién puede ir al texto bíblico? Interpretarlo, o sea, ¿quién tiene la capacidad de ir a hacer eso? Es interesante pensar en el episodio de Rick and Morty, ¿no? Rick and Morty cuando hacen las cabezas flotantes, que es cuando hacen American Idol, ¿no? Y que los planetas tienen que hacer canciones y en fin, entonces, exacto, entonces hay un personaje que es el señor Vagina, ¿no? Entonces él toma un rol de sacerdote y entonces él dice, entonces hay unas personas que le están diciendo, no, pero mire, la cabeza no quiere eso, en fin, como que van a sacrificar ahí una persona, creo que es a Summer, me parece que van a sacrificar el personaje de Summer y como que la cabeza hace mala cara, algo así, como que no le gusta. Entonces una persona dice, mira, pero a la cabeza no le gusta eso. Y Vagina, ¿cierto? Que tiene su rol de sacerdote, ¿cierto? Representando la religión, dice, pero es que usted no puede interpretar la voluntad de la cabeza. Usted no puede interpretar la voluntad de la cabeza, la voluntad de la cabeza, la palabra de la cabeza. ¿Quién sí puede interpretar la voluntad de la palabra de la cabeza? Pues es una pregunta muy interesante. ¿Quién sabe? O sea, ¿quién sabe las lenguas originales de la Biblia para saber qué decían esos textos? Eso es una discusión que podríamos tenerla en radio, en público, así, a ver si se empieza a respetar un poco más el Estado secular, perdón, el secularismo, así de simple, a ver si se respeta el Estado laico, si se respeta la separación de poderes, ¿sí? Algo que yo he pensado es que, bueno, mire, uno escucha americanos, ¿ok? Europeos, franceses, alemanes, gente que está por allá en espacios que están más prósperos que nosotros, económicamente, lo que ustedes quieran. Allá, esos espacios hablan de que les hace falta la religión en el espacio público, que los Estados Unidos, que Alemania, que ellos tienen un problema, que les hace falta más la religión en el espacio público. Eso puede ser cierto por allá en esas sociedades muy prósperas industriales, o sea, puede que allá les haga falta la religión en el espacio público. Acá en Latinoamérica nosotros no podemos creer que es nuestro caso. Aquí lo que pasa es que no se respeta, que no tiene que aparecer la religión en el espacio público. Yo creo que he concebido que aquí más bien como que no se respeta que la religión, que lo religioso no tendría que aparecer en el espacio público para absolutamente nada. En privado, o sea, podemos ir a creer que una virgen se puede embarazar con el Hijo de Dios, podemos creer eso en privado, lo podemos creer, pero en público no, en público a uno le mandan bendiciones sin que uno quiera, en fin, entonces no se respeta que no se debe pues tener religión en el espacio público, en el espacio privado sí, pero en el espacio público no, hablando de política y hablando de un montón de cosas que conciernen muchas personas, pues allí el sentimiento religioso pues debería cesar, digamos, o sea, y eso es respetar el Estado laico, eso es respetar la secularización, la modernidad, la separación de poderes, un montón de cosas que no entendemos que son la modernidad en tiempos de posmodernos, en tiempos de Foucault, en tiempos de Judith Butler, que nos dicen que ya no somos el occidente, que estamos más allá de lo moderno, más allá del occidente, lo cual son patrañas, es basura, o sea, no es una tontería pensar que ya no somos el occidente puede tener mil problemas, pero Colombia y Alemania y lo que ustedes quieran son culturas judeocristianas y grecolatinas, o sea, no dejamos de ser eso, así es simple, o sea, así como decía el profesor Víctor Correa Lugo, vaya a saber un colombiano qué es. Aquí atinamos a decir que un colombiano es judeocristiano, es grecolatino, así es simple, así sean ateos, así sean críticos con esa misma cultura, lo que sea. Entonces, bueno, muy importante toda la defensa de esos imaginarios profundos de nuestra cultura, por ejemplo, Lutero, por ejemplo, el alemán. Entonces, bueno, precisamente
escuchábamos en el texto de Bolaños que hay un asunto ahí con las indulgencias, con el pago por los pecados. O sea, todavía seguimos en esa misma época donde a la gente le meten los dedos en la boca y la engañan, y entonces uno tiene así como el familiar que prende velas a las 2 de la mañana con una foto, y uno de eso le da miedo. Eso no da miedo, da risa. Es una tontería que la gente se deja meter los dedos así en la boca y creemos cualquier cantidad de cosas. O estaba escuchando conferencias de ese canal de YouTube que se llama Bogotá Tea. Me encanta Bogotá Tea, me gustaría que me inviten a hablar allá. Entonces allí un man decía que en serio que se ha como comprobado que una persona que cree en Dios puede creer en cualquier cosa. No, qué miedo de verdad, o que uno pueda creer en cualquier cosa, y eso pues lo promueve también la creencia en Dios. O sea, yo, a mí esa idea me parece correcta, digamos. Yo sí, pues a mí Lutero me parece interesante por su pelea con los católicos, pero Lutero es igual de religioso. Pues también cosas ahí que no me gustan, por ejemplo, lo de los judíos, digamos. Él también, digamos, 500 años atrás de Hitler tiene estos escritos antisemitas, digamos, antijudíos. Y bueno, o sea, y a 500 años atrás y ahorita, porque imagínate que hace unos años quemaron unas sinagogas por allá en una ciudad que se llama Halle. Halle an der Saale, ¿ya? Halle en el río Saale, de lo cual hablamos hace poco con el palabrero, de lo cual hablamos hace poco con Jimmy acá. Le conté sobre Halle an der Saale. También en el estado federal de Sachsen-Anhalt, donde queda Wittenberg, donde Martín Lutero fija las 95 tesis del 31 de octubre, etc. Entonces, toda es la importancia de Lutero. Y como les digo, o sea, este alemán que le dije, hágase la luz, es verde Licht, duró así pues 20 minutos hablándome de Lutero, claro, porque es que eso es muy importante para ellos, es muy importante la coyuntura de Lutero. Entonces ya hemos hablado de por qué hoy, porque es el día 31 de octubre, día en que Lutero cuelga las 95 tesis allí en Wittenberg. Y bueno, pues la tercera es la vencida, y así como le pasó a Carlos Fernando Galán, quedó, pero es que qué problemita, ¿no? Miren, les digo, una caricatura que hizo a un lado, ¿no? Que dice que, bueno, que por un lado Duque, digamos, sepultó a la derecha. Sí, Duque sepultó a la derecha, y por otro lado Petro la resucitó, así dice, y tiene toda la razón, es así de simple. Esa derecha recalcitrantemente posmoderna, neomarxista que representa Petro y muchos sectores, eso hay que mandarlo a recoger. Yo lo digo como una persona muy del espectro izquierda, yo no me considero para nada conservador. A mí el sentimiento religioso, les digo, me parece que tienen que respetarse, la secularización del Estado laico, la separación de poderes. O sea, en teoría eso nos parece una idea bonita, pero en la práctica nosotros como sociedad colombiana no hacemos eso. ¿Qué tal si lo hiciéramos? ¿Qué tal si nos tomáramos en serio el Estado laico, la secularización? Podrían pasar muchas cosas, como que los impuestos podrían llegar a un montón de lugares que no nos imaginamos que podríamos hacer con el dinero, etcétera. Así es. Entonces, bueno, no soy para nada tradicional, conservador, para nada. Estoy más bien en un espectro de izquierda. Pero ¿qué pasa? Entonces, digamos que hay una filósofa argentina que se llama Roxana Kramer, ¿no? Entonces ya dice que hay varias izquierdas, y hay una izquierda pues que está así pues todavía por allá en el siglo XIX de Marx, en la Revolución Cubana, lo que ustedes quieran. Y pues bueno, eso hay que mandarlo a recoger, así de simple. Yo creo lo mismo. Soy una persona más bien creativa, estoy con el cambio, estoy con el progreso, más bien en un aspecto de izquierda. El matrimonio no me parece tan importante, porque pues qué hacemos, una realidad que muchas personas se divorcian, no se toman en serio, precisamente porque pues sí, no sé qué es lo que pasa. La cultura, es que no se toma en serio la cultura. No sé, ¿cuál es el problema? Ustedes digan, ¿cuál es el problema con la cultura? Creo que de pronto puede ser falta de seriedad, falta de tomarse las cosas en serio, no lo sé. Entonces, bueno, ya eso era lo que teníamos para el día de hoy. Pues quería contarles más acerca bueno, de Two and a Half Men, por ejemplo. Estamos haciendo una conferencia sobre Two and a Half Men, sobre las traducciones de todo ese universo de Chuck Lorre. Entonces, bueno, eso lo vamos a hacer. Estamos escribiendo también el episodio 12. Ese episodio 12, a mí, eso es como lo que hicimos hoy, la verdad. Todas estas cosas me ponen muy emocional, porque pues estuvimos por allá en Alemania en esa fecha tan importante que fue 2017, etcétera. Entonces, pues bueno, me encanta recordar todas estas cosas, y el episodio 12 para concluir la serie de traductología son un montón de recuerdos y de cosas que me parecieron muy interesantes de Alemania. Entonces, bueno, vamos a darle un poco más de orden a nuestros contenidos, vamos a invitar más gente, vamos a ver qué más hacemos. ¿Sí? Tuvimos por ahí también un congreso inglés
Entonces me hicieron unas preguntas, entonces fui las leí, ¿sí? Lo más importante que fui les dije a esos chinos por allá en Fusa, ¿sí? En Fusagasugá, ¿sí? Una cosa increíble, o sea, muy bacano, me encantó. Un saludo a todos estos, a todos esos oyentes que estuvieron ahí presentes, una cosa increíble. No, pues fui y les hablé en inglés, les dije que, bueno, que ese no era la lengua de los Estados Unidos, eso se puede decir en voz alta. O sea, o yo me vi una conferencia TED, ¿sí? Si ustedes ven conferencias en TED en inglés, bueno, yo me vi una conferencia TED, dice que, bueno, una profesora allá en Malasia, digamos, enseñando inglés allá, entonces decía que, bueno, o sea, que una realidad es que en las conversaciones que suceden de hablante nativo de inglés a hablante nativo de inglés es muy bajita, ¿sí? Es una proporción muy bajita en comparación a los que no son hablantes nativos de inglés. Es decir, gente que de pronto, como yo hablo español, o habla francés, o habla chino, o lo que ustedes quieran, y le toca aprender inglés para ir a comunicarse. ¿Estamos? Bueno, vamos terminando, que se va cortando allí la señal. Entonces se mencionaba esta profesora que, exacto, el porcentaje de hablantes nativos hablando inglés entre ellos es muy bajito al porcentaje de no hablantes nativos hablando inglés entre ellos. Eso lo que quiere decir es que el inglés es la lengua del mundo, así de simple. Ella como americana, como ciudadana de Estados Unidos, dice que esa lengua ya no es de ella. Ella sí, así, ese idioma ya no es mío, ese idioma es de los latinos, de los árabes, de los asiáticos, de los europeos, y todos con nuestras diferentes culturas y nuestras diferentes maneras de ver el mundo, pero usando ese idioma para algo, utilizándolo para el mundo de Internet, utilizándolo para trabajar. Si eres mesero, es una buena idea si puedes a comunicarte con gente que hable otra lengua, ¿no? Eso te puede ahorrar un montón de líos y problemas si puedes, si eres capaz de comunicar un par de ideas correctas en otra lengua, si te tomas en serio la idea de aprender idiomas. Entonces, pues bueno, eso fue lo más importante que yo fui, les dije allá, les conté sobre esa profesora, les dije que no, que el inglés no es una cosa para ir a hablar con Estados Unidos, que se puede hacer, si uno tiene interés en eso, se puede hacer, pero el inglés es del planeta, eso es para ir a hablar con esa gente de África, con pakistaníes, con otros alemanes, con un montón de gente, hasta con otros latinos se comunica uno en inglés a veces, entonces es una cosa que pues no sabemos, así como el español hace 500 años no era una cosa que fuera nuestro acervo, nuestra cosa, nuestra tal, hoy sí lo es. O sea, hoy no nos concebiríamos sin la lengua española y no sabemos en 500 años, qué tal en 500 años no podamos concebirnos sin la lengua inglesa. No sabemos cómo viene el futuro. Entonces, futurología, es como diría Diana Uribe. Bueno, entonces vamos haciendo ya las del día. Muchas gracias por la atención, ¿de acuerdo? Entonces, recordemos que estos han sido los espacios donde interactúan las lenguas, los pueblos, las culturas, los espacios de las estrategias, los métodos y las técnicas de traducción, los espacios del habla hispana, del habla inglesa, del habla alemana, los espacios de la escritura, de la escucha, del habla, de la lectura, de la quinta habilidad del lenguaje, del mero acto de traducir, traductología por Marcel Forigua en la ciudad de Bogotá.